Hola, yo soy Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al programa Liderazgo Hoy, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como líderes. Un programa donde te convenceremos que tú eres capaz de cambiar tu vida, alcanzar el éxito y dejar una huella imborrable en la vida de tu familia, tus amigos y el mundo. Prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, bienvenido al episodio número 17 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy la persona que vamos a entrevistar es un lujazo. Tenemos a nada más y nada menos que Javier Carril. Cuando yo estaba planificando personas que iba a entrevistar para este podcast, siempre busco personas que están realmente influenciando el mundo actual, específicamente en los temas de liderazgo y crecimiento personal. Y Javier Carril es uno de ellos. Y hoy vamos a estar entrevistando a Javier. Él es CEO de Execoach. Es una compañía que tiene como objetivo hacer las empresas más humanas y de proporcionar recursos para que los gerentes y directivos puedan cambiar positivamente el curso de sus empresas y sus negocios. Javier Carril es un experto en el Zen Coaching y hoy nos va a hablar muchísimo de esto. Nos va a hablar qué significa el Zen Coaching, qué es el coaching, qué es el Zen y cómo funciona todo eso junto. Nos va a hablar sobre las 10 claves del Zen Coaching, un tema interesantísimo que no te quieres perder. Una de las cosas más interesantes que él habla es ese balance que tiene que existir entre el futuro y las grandes metas y sueños que tenemos a futuro, pero la capacidad que hay que desarrollar en ese proceso para disfrutar y estar en el presente. Es algo que he discutido bastante en el blog, pero Javier lo articula muy bien en su entrevista y vamos a aprender muchísimo de él. Javier es autor de 3 libros. Uno es Zen Coaching, el otro se llama Profesionales en Evolución y el tercer libro se llama Desestrésate. Así que tenemos una persona con muchísima experiencia en el área de liderazgo real, una persona con influencia, persona que está realmente cambiando el curso de la historia y lo tenemos aquí en el programa. Antes de comenzar la entrevista, simplemente quiero dedicar un minuto a la reseña de la semana. Tal como he comentado antes, yo reviso todas las reseñas que las personas me han dejado en iTunes y escojo la que más me impactó y la hablo aquí, la muestro aquí en el podcast. Y esa reseña fue una reseña de 5 estrellas por Melaya2 y esto fue lo que puso. Hablar de Víctor Hugo Manzanilla sería repetir más de lo que tal vez él ya está por hoy acostumbrado a escuchar sobre sus avances. Sin embargo, en estas líneas se muestra un Víctor que se ha presentado ante todos como lo que simplemente es, un buen líder. Características tan claras y que se muestran en sus artículos, podcasts y hasta videos se resumen en una sola: humildad. Víctor Hugo ha sido simplemente premiado por Dios en tener todo lo que tiene. Más allá de lo material está su carisma, inteligencia, familia y trabajo. Y lo interesante de esta reseña es que todo eso que posee no se queda ahí. Se ha encargado de mostrarlo a cada uno de sus seguidores en cada artículo, tweet, audio o video. Se muestra lo atento que puede llegar a ser con todos y cada uno de sus fieles oyentes. Un buen líder es ese. De haber más de 5 estrellas, seguro tendría el máximo. Y de verdad, muchísimas gracias, Melaya2, por haberme dejado esta reseña. Me tocó muchísimo, me entusiasma, me llena, como lo comentas. Cuando hablas premiado por Dios, de verdad me llenas de humildad con eso que dices. Y me gusta que digas que estoy enfocado en dar lo máximo a cada uno de mis seguidores. Ese es el objetivo, eso es lo que trato en el poco tiempo que tengo para hacer todo esto, el blog, el podcast y todo lo que tengo. Trato de lo más posible de dar lo mejor de mí a ustedes. Y verdad, muchísimas gracias por la reseña, por las 5 estrellas. Cualquier persona que escuche este podcast, que vea mi blog y le guste, quiera ir a iTunes y dejarme una buena reseña, eso ayuda muchísimo a que el podcast se haga visible para otras personas y es algo que agradezco muchísimo. Entonces, muchas gracias por la reseña. Y bueno, no le quiero quitar más tiempo a Javier. De verdad que es una entrevista magnífica que van a tener en unos minutos. Así que, bueno, sin más que hablar, los dejo con Javier Carril.
Bienvenido a nuestro programa, Javier. Muchísimas gracias, Víctor. Encantado de estar contigo. De verdad que es todo un honor tenerte por acá y gracias por tu tiempo. Y bueno, para comenzar, Javier, para las personas que no te conocen, si pudieras contarnos un poquito de quién es Javier Carril y qué está haciendo en este momento. Mm. Bueno, pues Javier Carril, yo tengo 46 años, estoy casado, es lo primero que digo a nivel personal, ¿no? Tengo 3 hijas maravillosas y quizá eso es lo más importante que puedo decir a nivel personal, ¿no? Y luego a nivel profesional, pues como has dicho, dirijo la empresa Execoach desde aquí, desde España. Bueno, fundamentalmente la empresa es una consultora especializada en desarrollar el rendimiento y la motivación de las personas en las empresas. Y yo concretamente, pues básicamente lo que llevo haciendo desde los últimos 8 años ha sido dirigir Execoach y bueno, pues a través de formación, a través de coaching ejecutivo, a través de conferencias, pues realizar esta labor, ¿no? Esta labor de hacer un poco más humana la empresa, ¿no? Un poco más humana y un entorno más motivador, un entorno más estimulante para las personas, ¿no? Dentro de las empresas. Perfecto, perfecto. Y una pregunta, Javier. ¿Por qué tú sientes que una empresa tiene que ser más humana? Pues porque lamentablemente vivo a diario cómo la gente sufre dentro de las empresas. Es así y además lo vivo directamente porque, como digo, pues realizamos mucho coaching personal, individual a ejecutivos, realizamos mucha formación en habilidades directivas y ahí es donde palpas realmente cómo se siente la gente, cómo está, ¿no? Y entonces realmente te das cuenta de que la gente está perdida, la gente está desmotivada y descentrada y que desde luego no está desarrollando su máximo potencial, ¿no? Y su máxima contribución, ¿no? A la empresa y en general en su profesión. Entonces, como esto es así y lo vivimos día a día, pues nuestro sueño, digamos, en Execoach y mi sueño particular es este, ¿no? Es proporcionar a las personas más recursos, más habilidades y en general un entorno, como digo, más humano. Por eso precisamente trabajamos especialmente con las personas más influyentes de una empresa, ¿no? Como son los managers, como son los directivos, porque ellos son los que tienen verdaderamente la influencia en cascada hacia abajo, ¿no? Correcto, correcto. O sea, si cambias la cabeza, cambia todo hacia abajo, ¿correcto? Exacto. Y una pregunta, Javier. Cuando yo estuve revisando tu blog y tus páginas de internet, tú hablas del Zen Coaching. Ujú. ¿Podrías explicarnos qué quieres decir tú con Zen Coaching? ¿Qué es Zen Coaching? Sí, sí, sí. Bueno, el Zen Coaching inicialmente fue a través de mi propia experiencia cómo experimenté los enormes beneficios que tenían ambas metodologías, ambas disciplinas, ¿no? Es decir, el coaching, como sabemos, viene de Occidente, es una disciplina que viene bueno, pues de la mayéutica socrática, mientras que el Zen viene de Oriente. Es decir, son dos culturas muy diferentes, son dos disciplinas que vienen de culturas muy distantes, ¿no? Pero realmente cuando yo las he experimentado, cuando hace 8 años realicé la formación en coaching, al mismo tiempo descubrí la práctica y la filosofía Zen, realmente me di cuenta que eran totalmente complementarias. Por un lado también tenían algunas cosas en común muy interesantes, como por ejemplo, ambas disciplinas, una de las cosas más importantes que dicen ambas disciplinas es que el poder está dentro de cada persona para realmente transformar la realidad y transformarse a sí misma, ¿no? Es decir, no hay que buscar fuera, no hay que pedir fuera, sino que uno tiene dentro todo lo que necesita. Lo único que, claro, hay que trabajar mucho internamente para encontrar ese tesoro que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, ambas disciplinas coinciden, ¿no? Pero luego, aparte, el coaching lo que hace es ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de forma más sostenible, de forma más eficaz, mientras que el Zen nos equilibra y nos ayuda a anclarnos en el presente, es decir, en vivir en el aquí y ahora, ¿no? En el momento. De tal manera que con ambas disciplinas nos garantizamos luchar por nuestros sueños, pero no
dejarnos, por decirlo de alguna manera, matar por nuestros sueños, ¿no? Porque muchas veces estamos tan apegados a esos objetivos que realmente se nos olvida vivir, ¿no? Entonces, esta disciplina del Zen Coaching, como yo lo he experimentado personalmente como un beneficio, o sea, como un antes y un después en mi vida personal y profesional, por eso pues lo lancé como una metodología concreta con una serie de pautas, ¿no? que tienen que ver con el autoliderazgo. Perfecto, sí, yo estaba viendo en tu página zencoaching.es que tú hablabas de las 10 claves de Zen Coaching. Ujú. ¿Podrías comentarnos un poquito de ellas, o las que consideras, todas de ellas si puedes, o las que consideras más importantes? Ujú. Sí, 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 claro que sí. Eh, bueno, realmente hay algunas, por ejemplo, que tienen mucho que ver con lo que es el Zen, ¿no? Que es, por ejemplo, acepta lo que es y lo que eres, ¿no? Esa es una de las cosas más difíciles para el ser humano, aceptarse a sí mismo tal y como es, sin cambiar nada, y también aceptar la realidad tal cual viene, y a las personas tal cuales son, ¿no? Eso es una de las cosas más complicadas para el ser humano, pero si realmente esto es una de las fuentes más importantes de sufrimiento, la falta de aceptación de la realidad tal cual es, ¿no? Mientras no aceptemos las cosas tal y como nos vienen, va a ser mucho más difícil que transformemos nuestra realidad, aunque parezca paradójico, ¿no? Precisamente lo que hacemos es, como nos resistimos, lo que hacemos es forzar las cosas y estropearlas todavía más, forzarlas, provocar más tensión en nuestra vida y en la vida de los demás. Y entonces, esta es una de las claves, yo diría, más importantes y que más nos cuesta, ¿no? A los seres humanos y en especial a los occidentales, ¿no? A la cultura occidental. Eh, Luego, por ejemplo, el vivir aquí y ahora, ¿no? Ya lo he dicho, esa es otra de las claves del Zen, ¿no? La capacidad de estar en el momento presente y no viajando ni al futuro ni al pasado, ¿no? Es decir, nos pasamos la vida pensando en, o bien en problemas que hemos tenido en el pasado, decisiones que nos hemos equivocado y estamos ahí dándole mil vueltas, con lo cual estamos viviendo en el pasado, o bien estamos viviendo en el futuro, preocupándonos por cosas que todavía no han sucedido y que probablemente no sucedan nunca, o incluso haciendo planes para el futuro que muchas veces nos impiden el vivir aquí y ahora en el momento y estar concentrados absolutamente en lo que estamos haciendo, ¿no? Que esa es la clave del alto rendimiento, ¿no? Eh, ¿Qué más podría destacar de estas 10 claves? Evidentemente estas dos, por ejemplo, que he comentado, pues se complementarían con otras que tienen más que ver con el coaching. Por ejemplo, el marcarte metas gigantes y motivadoras. Y esto aquí, cuando evidentemente hablo de estas claves, muchas personas lo ven como contradictorio y paradójico, ¿no? Claro, cómo vivir aquí y el ahora y al mismo tiempo marcarse metas gigantes y motivadoras, ¿no? Claro, esto puede parecer contradictorio o paradójico, pero yo digo siempre que la vida es paradójica y el mundo es paradójico, es decir, tenemos que el ser humano puede hacer las cosas más atroces y también las cosas más maravillosas. O sea, el ser humano y la vida es paradójica. Entonces, la forma más eficaz de afrontar la realidad y la vida en general es precisamente con una disciplina que sea paradójica, porque la vida en sí es paradójica. Entonces, hay que saltar un poco los niveles estos más, la superficie de la racionalidad, ir más allá y eso es lo que entiendo que consigue el Zen Coaching, ir más allá de lo superficial que tenemos aquí. Por eso puede parecer paradójico o contradictorio, pero no lo es. Es decir, es posible estar aquí concentrado en el aquí y ahora, en la tarea que estamos y al mismo tiempo marcarse metas gigantes. Es decir, no, puede parecer contradictorio, pero es necesario ambas cosas. El ser humano necesita tener unas motivaciones, unas metas por las que trabajar, pero al mismo tiempo necesita frecuentemente anclarse al presente, ¿no? Al momento, de aquí y ahora, ¿no? Bueno, esto Perfecto. más o menos podría ser un avance, ¿no? De las 10 claves del Zen Coaching, ¿no? Excelente, Alex. Te podría preguntar una específica que leí que me Sí. gustó mucho. Hay una que es la número 9 que tú llamas Mm. Desafía tus creencias limitadoras. Sí, 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 ¿Nos sí. puedes contar un poquito sobre esa? Sí, claro que sí. Bueno, realmente no nos damos cuenta que estamos todos, todos absolutamente,
hemos sido programados desde nuestra infancia con una serie de ideas, con una serie de creencias, pues por las personas más influyentes de nuestra vida, los padres, los profesores, los amigos. Entonces, eso ha ido configurando digamos, nuestro software, ¿no? Nuestro programa mental, ¿no? Entonces, en base a ese programa, actuamos, es decir, en función de lo que creemos que es el mundo, nos comportamos y actuamos y tomamos decisiones. Pero no quiere decir que esa programación que tengamos sea la realidad, sea la absolutamente correcta. Entonces, muchas veces hay creencias que las tenemos como convicciones absolutas sobre la vida, sobre nosotros mismos incluso, que nos están limitando muchísimo. Entonces, simplemente, por ejemplo, el pensar que yo no tengo carisma, ¿no? Esa puede ser una creencia muy limitante y no tiene por qué ser real. Es decir, a lo mejor hay una serie de cosas que han apoyado en tu vida el que tú creas que no tienes carisma o no tienes, digamos, capacidad de liderazgo, ¿no? Pero posiblemente sea una creencia limitadora con la que tú te estás autolimitando. Mientras no desafíes esas creencias que te pueden estar limitando, no vas a poder pasar al siguiente nivel, ¿no? De rendimiento, de capacidad, de potencialidad. Entonces, este es un paso fundamental, ¿no? El empezar a cuestionarnos todas esas ideas preconcebidas que hemos heredado, ¿no? Y hemos aprendido durante toda nuestra vida, ¿no? Y esto puede llevar años, años de aprendizaje, años de cuestionamiento, de observación atenta de esas creencias, de cómo nos están limitando, de qué conductas. Pero, evidentemente, como cualquier otra de las claves del Zen Coaching, realmente es un aprendizaje de por vida, ¿no? Y también esto es lo bonito, nunca se termina de aprender, ¿no? Exactamente, no, de verdad que es magnífica. Yo estuve viendo las 10 que tú habías colocado ahí en tu página web y me parecieron excelentes. Para las personas que están interesadas, yo voy a dejar un enlace en el artículo que pueden ir y ver las 10, pero el resumen que nos diste fue excelente. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Sabes que estaba leyendo en tu blog, coachcarril.blogspot.com, que conversabas en uno de tus artículos que decías que el mindful leadership, porque muchas personas pueden pensar que toda esta teoría de Zen coaching y lo que tú hablas de la unión entre Oriente y Occidente, y también veo que hay mucha unión entre lo externo con lo interno, ¿no? La parte interna con la externa. A lo mejor lo pueden ver como un poco, vamos a llamarlo, no sé, esotérico o espiritual, pero tú hablas en tu blog de que inclusive, ¿no? Grandes compañías están utilizando los principios de Zen Coaching y Mindful Leadership, como lo llamas en tu blog, para desarrollar a sus ejecutivos. Exacto, muy interesante. Sí, realmente ahora mismo hay una revolución, un boom importante y además concretamente en empresas muy innovadoras, ¿no? En Silicon Valley hay un interés creciente sobre todas estas disciplinas técnicas pues eso, meditación zen, el yoga, y todo esto, bueno, pues le han dado como un nombre, ¿no? que es el mindfulness, que realmente hay una metodología, pero realmente esta metodología está basada en las técnicas milenarias, ¿no? Orientales, ¿no? Como la meditación zen, que en realidad mindfulness es atención plena, que es lo que se hace en el zen, ¿no? Poner atención total al aquí y ahora, al presente, ¿no? Entonces, y realmente hay una revolución. ¿Por qué? No porque quieran estas grandes empresas como General Mills, por ejemplo, o como, por ejemplo, Google también, que está introduciendo un programa Search Inside Yourself, ¿no? Por el que ya han pasado más de 1.000 empleados, ¿no? de Google. No es solo porque quieran que sus empleados se sientan mejor y se sientan más motivados. O sea, por supuesto que sí, pero además es porque ya se están dando cuenta que estas técnicas lo que hacen es potenciar muchísimas capacidades tremendamente importantes, como la concentración, como el autoliderazgo, como el autocontrol emocional, como una mayor claridad mental para tomar decisiones. Es
Es decir, claro, todas estas cosas a través de estas técnicas de atención, por eso se le llama mindful leadership, porque es liderazgo consciente o liderazgo atento, ¿no? Es decir, entonces todas estas técnicas yo estoy convencido de que van a ser una revolución en el mundo en los próximos años. Y de hecho, las empresas más innovadoras ya se están interesando muchísimo y ya están introduciendo programas muy concretos de como se le quiera llamar, es decir, programas de mindful leadership, programas de meditación zen, programas en los que incorporan yoga, otras técnicas de atención. Entonces, esto es la realidad. Esto está pasando en las empresas, como digo, más innovadoras del mundo y esto va, yo creo que estoy convencido que se va a expandir porque es que es indudable los enormes beneficios que tienen. Y una pregunta, Javier. Por ejemplo, cuando tú hablas de meditación, imagino que es algo que tú mismo has aplicado en tu vida. Que, cuéntanos qué beneficios ha traído para tu vida como profesional, como líder, como coach de otros. eh, para las personas que, por ejemplo, no saben de eso, no lo aplican, no tienen idea. Sí, pues para mí, lo decía antes, para mí ha sido un antes y un después. Es decir, la práctica, porque esto es práctica, es decir, no es una filosofía teórica. La clave para encontrar los beneficios es practicar y de forma regular esta técnica, ¿no? La meditación zen. Y para mí los beneficios han sido, yo jamás en mi vida, ya tengo 46 años, desde que empecé a meditar, que fue hace 8 años aproximadamente, desde hace 8 años tengo más claridad mental sobre mi vida, sobre mis prioridades, sobre lo que es realmente importante que nunca. Más claridad que nunca. Es decir, nunca he tenido tan claro por dónde ir, el rumbo para tomar todas mis decisiones, etcétera. Esto ya es fundamental, porque como te decía antes, yo es que veo a diario cómo los directivos de grandes empresas están perdidos, es decir, no saben, no tienen claridad sobre lo que realmente es importante, ¿no? Entonces dedican muchísimo tiempo a tareas con poco valor, ¿no? Con poco valor, entonces aportan muy poco a la empresa, cuando realmente podrían aportar muchísimo. Bueno, pues esto es un gran beneficio cuando tú tienes claridad realmente sobre lo que es verdaderamente importante. Vamos, tu rendimiento crece y sube de forma espectacular, ¿no? Tu rendimiento profesional y personal, por supuesto, ¿no? Después, por supuesto, estamos hablando de equilibrio emocional, de autocontrol emocional, ¿no? Todos sabemos que estamos en un entorno, en un mundo muy estresante, con muchísimos cambios. El cambio es lo que más estrés produce en el ser humano. Por tanto, esta práctica lo que te ayuda es a anclarte en un autocontrol emocional para resistir y sobrellevar muchísimo mejor todo ese estrés que inevitablemente todos estamos viviendo, ¿no? De una manera u otra. Mayor concentración y luego, por supuesto, a nivel de mi profesión, a nivel como coach, obviamente, pues lo que sí que he notado es mucha mayor concentración, por ejemplo, tanto en mis sesiones de coaching como en mis sesiones de formación, mucha más presencia, mucho más autoconfianza también, mucho más autoconfianza. En definitiva, cuando paras, que es lo que se hace en la meditación zen, cuando paras para no hacer nada, simplemente ser, lo que se dice ser, no hacer, no estamos todo el rato haciendo cosas, ¿no? Cuando paras, tu mente se calma, y cuando tu mente se calma, puedes ver realmente con mayor claridad las cosas, y cuando ves con mayor claridad las cosas, actúas de forma mucho más efectiva. Interesantísimo, interesante. Y yo lo he vivido en mi vida y lo he visto en otras personas, Javier, que como dices tú, ¿no? El día a día te mantienes simplemente haciendo cosas, ¿no? Y cuando Claro. uno, de repente tú le haces preguntas tan básicas a otras personas como ¿por qué estás haciendo esto? Las personas no te pueden dar una respuesta Exacto. porque no han tenido el tiempo para pensar por qué, ¿no? Sino simplemente actuaron y se dejaron llevar por lo que, a lo mejor, las expectativas de otros o lo que comúnmente debería ser y pueden Exacto. pasar años y Sí, no sí, sí. han... no- Puede pasar toda tu vida y te la has pasado haciendo cosas sin preguntarte, como tú dices, por qué
y sin preguntarte, por ejemplo, quién está haciendo esas cosas, ¿no? Que es algo que puede parecer una pregunta extraña, ¿no? Pero no, ¿quién está haciendo esas cosas? ¿Desde qué lugar, ¿no? Y para qué está haciendo esas cosas, ¿no? Eso la gente no se lo pregunta y puede estar toda su vida haciendo cosas y más que un ser humano, ¿no? Es un hacedor humano, o sea, que solo hace cosas. Y la mayoría de las personas solo hacen cosas, pero es como si hubieran desprovisto de esa humanidad, ¿no? De esa humanidad y fueran como autómatas haciendo cosas, haciendo tareas, ¿no? Entonces, esto es realmente triste y al final impacta en muchas cosas, ¿no? Claro, claro, ¿no? Interesantísimo. Una de las cosas que tú comentas que me llamó mucho la atención es cómo las empresas se han movido cada vez más, Javier, a realmente entender que nosotros somos unos seres integrales y que el empleado como tal, o el ejecutivo, o el líder de una organización, no puede desconectar un problema que tengan con su pareja o con su esposa o un problema grave que tengan con sus hijos del trabajo, ¿no? Y yo creo que hace muchos años la visión era como que cuando tú llegas a tu oficina eres otro ser humano y después cuando tú salgas de la oficina, bueno, vuelves a tener todos los problemas de tu vida, pero la realidad es que eso no es así. Todos somos unos seres que está todo dentro de nosotros interconectado. Y si logramos que el empleado, el ejecutivo, desde el más bajo hasta el más alto de una organización, tenga una vida centrada, una vida donde tiene plenitud en cada uno de los aspectos, es definitivamente un individuo muchísimo más productivo para la compañía, para la sociedad, y eso al final se traduce en ganancias para la empresa, porque Claro. tienes un ejecutivo muchísimo más invertido en el momento que tiene que estar invertido en la organización, porque sabe que todo lo que está afuera, sus familias, como dices tú, su ser, sus Mm. amigos, sus relaciones sociales, su parte espiritual está completa. Claro, eso es una tendencia que ya está aquí, ya las empresas están cambiando, ya como tú dices, ya mucho. Todavía queda muchísimo camino, muchísimo, porque yo lo que vivo es que en muchas empresas ya se están introduciendo formación, ya se están introduciendo determinadas actuaciones que van encaminadas a esto, ¿no? A beneficiar este equilibrio, ¿no? Este centramiento, ¿no? Pero todavía, como quedan muchas personas en esas empresas con las ideas antiguas, pues probablemente necesite un cambio generacional para que las nuevas personas ya tomen el mando de esas empresas y realmente sea una verdadera realidad, ¿no? Porque yo lo que vivo es que todavía está ahí como en la idea, en muchas empresas la idea está muy bien, muy bonita, se cree aparentemente en ella, pero luego en el día a día lo que ves es mucho sufrimiento porque no se está haciendo, no se está realizando, ¿no? Entonces, pero yo estoy convencido de que esto ya es un cambio sin retorno, es decir, que ya esta mentalidad está cambiando definitivamente y que no hay vuelta atrás. Y bueno, pues es cuestión de un camino que va a ser apasionante observarlo y cómo va a transformar absolutamente las empresas de todo el mundo. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Javier. Y una pregunta, Javier, de verdad que la entrevista ha sido interesantísima. Me parece que la labor que estás haciendo es excelente porque estás realmente ayudando al ser humano a pensar en el hoy, a disfrutar el hoy, a entender que existe un hoy, igual que existe un futuro, ¿no? Y hay que estar Mm. pendiente en ese futuro y Exacto. trabajando en pro de ese futuro, pero también existe un hoy. Exacto. Y que ese hoy, desde, como dices tú, estar en un momento en silencio, cosa que es algo que si uno se pone a pensar de verdad cuánto tiempo uno pasa en silencio real, si uno se da Sí. cuenta que Ujú. muy poco, ¿no? Porque si no está la televisión o el iPad Exacto. o la radio, este, Exactamente. Es un reto, es un auténtico reto y entonces nosotros mismos buscamos el no estar en silencio porque en el fondo pues nos incomoda porque ahí empiezan a venir los pensamientos, las preocupaciones y entonces queremos evadirnos de ellas, ¿no? Pero al final vuelven. Entonces la única clave sostenible para afrontar de verdad los problemas y los retos que tenemos es precisamente ese momento de silencio, ese rato de silencio sin nada absolutamente, para precisamente ganar esa claridad mental de la que hablaba antes, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, pero desde luego es la clave si uno quiere elevarse a una nueva dimensión, ¿no? En todos los sentidos. exactamente, ¿no?
Muy, muy interesante. Sé que Javier, has escrito 2 libros. Ujú, ¿Nos puedes sí, contar un poco de los que has sí, escrito? claro que sí. El primer libro, en 2008, publiqué el libro Zen Coaching, que es, claro, fue en 2008 ya con las investigaciones que había hecho yo mismo con mi práctica personal y que también experimentándola y enseñándola a otras personas, pues escribí este libro para explicar detalladamente cuáles consideraba yo que eran las claves, ¿no?, del Zen Coaching, de los beneficios que se podían obtener, cómo aplicar el Zen Coaching en nuestra vida personal y profesional también. Este es el primer libro, ¿no? Posteriormente, 2 años después, publiqué el libro Desestrésate, que realmente tiene que ver con la gestión del estrés, pero está totalmente conectado, como hemos dicho al principio, ¿no?, con el Mindful Leadership, con el alto rendimiento. Es decir, que este libro tiene que ver con gestión de estrés y también con el alto rendimiento. Y entonces aquí cuento como en gran profundidad, pues, por ejemplo, hay un capítulo entero de la meditación Zen, de cómo realizar esa meditación Zen, esa práctica. Hay un capítulo entero sobre el coaching, hay un capítulo entero sobre otras técnicas, ¿no?, de como la visualización de la programación neurolingüística, o otro tipo de técnicas de concentración, de mindfulness. O sea que en este libro ya es como más, digamos que Zen Coach es un libro más inspirador, ¿no? Más inspirador, con esa fusión de las dos metodologías, y Desestrésate es un libro con más técnicas, con más ejercicios de este tipo, pero realmente están muy conectados los dos libros, ¿no? Y una pregunta, si hay personas que están interesadas en adquirir tus libros, ¿dónde los podrían conseguir? Pues yo creo que es, por ejemplo, en la Zen Coaching hay una página web que es la editorial Díaz de Santos. Eso en Google se encuentra fácilmente. Díaz de Santos es la editorial del libro Zen Coaching, y Díaz de Santos lo vende en formato ebook, o sea que se puede comprar desde cualquier parte del mundo. Y luego, Desestrésate es un libro que se puede comprar también como ebook, pues en webs como la Casa del Libro, o también la FNAC, FNAC. O sea que mm, si se busca en Google Desestrésate Javier Carril, rápidamente es fácil llegar a alguna página como estas de que son librerías que tienen su página web y donde se pueden comprar el ebook, ¿no? Excelente, excelente. ¿Sabes? Y si pudiera volver atrás un poquitico cuando conversabas sobre visualización, algo que a mí me llamó mucho la atención, no sé si sabes la historia, pero cómo Michael Phelps, el nadador, utilizaba la visualización para tener éxito. Y estaba leyendo sobre su historia, y el Mm, entrenador de él contaba cómo él siempre, cómo desde que era muy pequeño, él le enseñaba, él le decía, pon la película, ¿no? Antes de acostarte a dormir, pon la película. Y pon la película se refería a, antes mm. de dormir, tienes que visualizar exactamente cómo sales a la piscina, cómo nadas y cómo llegas y cómo ganas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Durante años, ¿no? Él lo hizo. Y de hecho, una vez en unas Olimpiadas donde él perdió, el agua le entraron en los lentes y él no podía ver, pero él ya había visualizado tanto, tanto la carrera, que Sí, simplemente él se dejó llevar por lo que él ya sabía exactamente cuántas brazadas tenía que dar, él ya sabía exactamente dónde tenía que dar la vuelta, y él ya sabía exactamente cómo llegar, y lo hizo completamente ciego y ganó esa competencia. qué bueno, qué bueno. Que no conocí esta historia, conozco otras, bueno, pues otras historias de otros deportistas, porque sé que es una técnica que utilizan mucho los deportistas de élite, los atletas, por ejemplo, los tenistas también, pero esta historia de Michael Phelps no la conocía y me parece fascinante, ¿no? Fascinante del poder increíble que tiene la visualización, ¿no? Para realmente, hablábamos antes de creencias limitadoras, ¿no? Cuando tú visualizas que tú has conseguido ese objetivo, como en el caso de Michael Phelps, una y otra vez, tu cerebro lo que va haciendo es precisamente generando unas conexiones neuronales que tienen que ver con la consecución de ese objetivo, ¿no? Y esas conexiones neuronales están compitiendo con las muchas que probablemente haya en tu cerebro que te dicen que no puedes conseguir esto, ¿no? Entonces, si tú repites este ejercicio, tus conexiones neuronales relacionadas con la confianza y con la creencia de que puedes conseguir aquello, van desplazando de tu cerebro a las otras, a las limitadoras, ¿no? O sea que esto tiene que ver
cuando tú trabajas la visualización, lo que estás haciendo es precisamente desafiar tus creencias limitantes, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de uno de los puntos del Zen Coaching. Wow. Sabes que hay tanto, tanto, tanto para hablar, de verdad que interesantísimo. Cada uno de los temas como los abordas, Javier, me provocaría seguir hablando contigo una hora de cada uno de esos temas. Lo interesante para las personas que están escuchando es que hay dos libros donde pueden profundizar más, que son los dos libros de Javier que él nombró y ya él nombró cómo conseguirlos. Y por supuesto está el blog de Javier donde él escribe frecuentemente sobre estos temas. Una pregunta, Javier, si las personas quieren saber más de ti, quieren saber más sobre todo lo que hemos hablado hoy, por supuesto están tus libros, ¿dónde más te pueden conseguir? Uh-huh. Pues vamos a ver, aparte de los libros, aparte de la página web que ya has mencionado, de Zen Coaching, y bueno, aparte por supuesto la página web de Xecoach, ahí que es la página de la empresa, xecoach.es, y el blog donde escribo sus artículos, pues incluso podemos estar también en contacto a través de Twitter, por ejemplo, que mi cuenta de Twitter es @Javier Carril, todo seguido. Pues ahí también podemos estar en contacto y ahí sí que pueden estar también muy actualizados, ¿no? Porque bueno, pues de dónde estoy, de qué estoy haciendo, de mis inquietudes, de si escribo un artículo en el blog, de si todo eso lo voy actualizando a través de Twitter, ¿no? Puede ser también una vía muy interesante de contacto muy directo, ¿no? Excelente. Bueno, a todas las personas que están escuchando, a seguir a Javier en Twitter, porque verdad, información fascinante. Como te dije, Javier, me encantaría seguir conversando por horas. Lamentablemente la entrevista tiene que terminar, pero quisiera ya como última pregunta, Javier, ¿algún mensaje final que quieras darle a los lectores de mi blog, a las personas que están escuchando este podcast? Uh-huh. Bueno, pues yo diría que el mensaje que yo siempre resumo el Zen Coaching es pues nunca dejes de luchar por tus sueños, por tus objetivos, pero tampoco olvides vivir el momento presente, ¿no? Disfrutar, porque bueno, la vida es muy corta, entonces es importante no olvidarse de esto y frecuentemente lo olvidamos. Entonces, como mensaje final sería esto, ¿no? El equilibrio entre eso, no cejar, no rendirnos, ¿no? Ante nuestros sueños, nuestras metas, y al mismo tiempo pues disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Y valorar lo que tenemos, que es muchísimo, ¿no? Excelente, excelente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Javier, por este tiempo, ¿verdad? Que ha sido muy, muy profundo, muy inspirador y sé que muchísima gente, así como yo mismo me beneficié, me sentí bendecido por tus comentarios. Sé que mucha gente también los vio y los sintió muy, muy beneficiosos para su vida. Muchísimas gracias. Pues ha sido de verdad, Víctor, un placer. También yo he disfrutado muchísimo charlando contigo y reflexionando sobre temas tan profundos y tan importantes, ¿no? Así que para mí ha sido un placer enorme conocerte y poder tener este rato maravilloso contigo. Mil gracias, Javier. Muchas gracias. Mil gracias a ti. Bueno, y fue la entrevista con Javier Carril. De verdad, una entrevista magnífica. Te recomiendo que lo sigas en Twitter. Si te gustó lo que él habló, que visites su blog, que revises sus libros. De verdad que todo lo que conversamos fue muy, muy interesante y Javier tiene muchísimo, muchísimo que enseñar. En mi opinión fue una entrevista fantástica y de verdad muchísimas gracias a Javier Carril por habernos dedicado ese tiempo para ayudarnos a crecer como líderes. Como reflexión final sobre lo que dijo Javier, por supuesto que pongámonos grandes metas, busquemos grandes sueños, pero no se nos olvide disfrutar, vivir, estar presente, disfrutar el hoy. Y como reflexión, hazte esa pregunta. Si tú estás escuchando este podcast, si tú sigues mi blog, estoy seguro que es una persona que tiene sueños, tiene metas, porque naturalmente así es las personas que leen este tipo y buscan este tipo de información, son personas que quieren tener éxito, quieren lograr algo grande. Esa parte, sinceramente, no me preocupa de ti, sé que lo tienes. Lo que me puede preocupar es, ¿estás disfrutando el hoy? Reflexiona un poco en eso, y eso es lo que yo estoy haciendo también en este momento, es reflexionando un poco en lo de hoy. ¿Qué distracciones tengo hoy que no me están permitiendo disfrutar el hoy, de estar presente en las cosas que tengo que estar presente, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, con mis seres queridos, por estar tan enfocado en el futuro? Entonces, lograr desarrollar ese arte de ver a futuro,
pero disfrutar el hoy y estar presente en cada una de las cosas hermosas que la vida te regala hoy es la clave para la felicidad y es lo que Javier nos enseñó hoy. Entonces esa es la reflexión con que te dejo en este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Y ya para cerrar, como siempre digo, si te gusta este podcast, el favor que te pido es que vayas a iTunes y me dejes una buena reseña. Si te parece que tiene 5 estrellas, magnífico, pero las reseñas y las 5 estrellas ayudan muchísimo a que este podcast se haga visible y crezca y otras personas lo puedan conseguir. Entonces, si te gusta que haya personas haciendo contenido de este nivel en español, ayúdame y dame una buena reseña en iTunes o en iVoox. Si lo estás bajando de iVoox, cualquiera de los dos me ayudaría muchísimo. Y bueno, ayúdame a seguir comunicando este mensaje a tus amigos, conocidos, personas que tú consideres que necesitan esta información. Ok, entonces muchas gracias y recuerda siempre que los mejores días de tu vida están al frente de ti.